we're back. Hey everyone, welcome back to another episode. Yes, we're super excited about today's episode. Vamos a estar hablando sobre therapy. Such an important topic. Nosotras sabemos que es un tema súper tabú en nuestra cultura, pero por eso es que pensamos que es tan importante hablar abiertamente de mental health, nuestros lessons de therapy y algunos misconceptions que hay alrededor de esto. Sí, y también cómo ha sido nuestro journey en terapia, yendo a terapia, cambiándote de país, estando a distancia, tal vez tienes tu terapista, entonces vamos a hablar un poquito de todo eso. Bienvenidos a Spanglish sin filtros. Únete a tus amigas Maz y Dani as we spill the tea on life, friendship, dating y mucho más. Somos latinas living in Boston, de Nicaragua y Ecuador. Tune in y suscríbete ahora. Should we start by talking about our journeys to therapy? ¿Cómo llegamos a terapia? Tal vez a qué edad tuviste tu primera terapia. ¿Es algo que tal vez hemos hecho toda la vida? ¿Es algo relativamente nuevo? Más, si quieres comenzar tú. Sí, bueno, les cuento. Yo nunca había ido a terapia hasta que llegué a la universidad. Mi primer año de universidad fue bastante complicado. Y doy un poquito de background en el primer episodio, en donde hablamos que pues las dos somos de Latinoamérica, nunca habíamos estado en un lugar tan frío, donde se habla inglés, nosotras estamos acostumbradas a hablar en español. Y para mí sí fue un poco duro acostumbrarme a llegar a la universidad. Nadie de mi familia vive en Estados Unidos, nadie de mi familia había venido a college a Estados Unidos. Entonces, obviamente, mi familia sí me apoya y siempre me ha apoyado emocionalmente, pero eso es algo importante que yo también quiero aclarar. No es que uno va a terapia porque no tiene apoyo familiar o apoyo de tus amistades, es porque a veces uno necesita un third party que sea imparcial para que oiga tus concerns, tus inseguridades, tus problemas, que te aconseje de una manera que no tenga ningún bias. Entonces, yo terminé en terapia y mi primer terapista, no sé cómo se dice correctamente, era un señor gringo, tipo white gringo. Totalmente diferente a ti, o sea, lo opuesto. Totalmente. Y tenía como 60 años. Y yo decía, bueno, Maciel, no pensés que no te va a ir bien, tipo, no vayas con la mente negativa. Claro, cerrada. Y le di chance, pero aparte de que expresar mis sentimientos en inglés es un poquito complicado, el señor simplemente no se podía relate a nada de lo que yo le estaba diciendo. O sea, el ma era alguien de Massachusetts que nunca se había ido de Massachusetts, no sabía lo que era no vivir aquí, ya sabes, como que he couldn't relate to a lot of stuff, so that was hard. So, that was your first therapist. So, esa fue tu introducción a terapia. Sí, y ¿sabes qué? Okay. Yo no busqué terapia. Una amiga me lo recomendó y básicamente me dijo, you should go. Y no fue que yo lo busqué al principio. Entonces eso también es interesante, que I kind of just stumbled upon it because a friend recommended it to me y fue como, okay, you have an appointment and you need to go. Ya, y honestamente creo que es el mejor consejo que te pueden dar porque muchas veces a nuestros amigos tendemos a dump things on them o they dump things on us y nosotros podemos ser amigos, pero no somos therapists, no somos psicólogos, no, tal vez no tenemos la misma perspectiva que va a tener alguien experto en salud mental. Entonces, yo creo que eso es uno de los regalos más grandes que puedes darle a un amigo, es el consejo de invest in your mental health y take care of it. Siento que la persona que te lo dijo, like, bless her heart, porque like, it's an amazing and positive thing to do for your friends. For sure. ¿Y vos cómo fue tu experiencia con eso? Getting into therapy. Como I got into therapy. So, mi historia es un poquito diferente a la tuya. Siento que desde chiquita, like ever since I remember, I've been in and out of therapy. Siento que en mi familia específico, therapy no fue un tabú ni para mis hermanos, y es algo que mis papás siempre nos encouraged a seguir, tener un psicólogo,
ya sea para evaluaciones, si es que había algún problema en la familia, si estábamos pasando por algo duro, por alguna enfermedad, por algún problema, Claro. siempre querían que nosotros tengamos ese support. Obviamente tenía los psicólogos del colegio y siento que mi colegio funcionaban relativamente bien, pero tenía mi psicólogo aparte y, y de chiquita no es que me encantaba ir al psicólogo. Ujú. eh, Creo que no tuve la mejor experiencia de los mejores psicólogos cuando era más chiquita, pero a medida que fui creciendo, para mi mamá siempre, para mis papás en general, siempre era, ok, Dani tiene ese problema o tal de mis hijos tiene tal problema, creo que es mejor si consultamos con un experto. Y siempre hubo ese apoyo, tipo, hubieron años obviamente en los que no iba al psicólogo, Ujú. pero nunca fue algo que me costó mucho pedir porque sabía que era algo que estaba más normalizado en mi casa. Entonces, cuando tuve mi edad más difícil, que a mí me llegó un poquito tarde y yo le digo la del burro, me llegó como a los 18 años, Ajá. normalmente a los 13, 14. A los Ujú. 18 años tuve mi época como más de rebeldía y me peleaba bastante con mis papás. Y, y me acuerdo que yo dije, no, tengo que ir a un psicólogo. O ya sea por diferentes cosas que me pasaban. Yo tengo una historia de sufrir con ansiedad Ujú. y mis papás veían que yo era bastante ansiosa, que tenía bastantes miedos y vamos a hablar un poquito más de eso después, pero en general ellos sabían que donde yo tenía que ir no era darme una palmadita en la espalda y decir, dale, tú puedes, eres fuerte, sino vamos a preguntar y a consultar con un experto y ver si este es el camino que tenemos que tomar. Entonces yo eso le agradezco full a mis papás porque es algo que en mi casa no fue tabú, pero yo sé que para las demás personas sí lo fue, porque cuando Sí, hablo con mis amigas que tienen un background parecido al mío, la historia es totalmente diferente. Y no siempre han tenido el apoyo de sus papás o de sus amigos incluso de ir a terapia. Muchas veces que yo digo, hoy es miércoles, no puedo, tengo therapy a esta hora. Así me ha tocado gente que es como, like, why do you go to therapy? Y lo ven con una connotación negativa, cuando no es claro. nada negativo, es tú vas al doctor para hacerte tus chequeos anuales o tus chequeos periódicos para prevenir enfermedades y para darle mantenimiento a tu salud y ver que todo esté funcionando bien. Si te duele un poco la barriga, lo primero que yo te voy a aconsejar al menos es anda al doctor. Si es que te sientes enfermo, no te sientes al 100%, vas a consultar con alguien que sea un poquito más experto en la salud. Igual con tu salud mental, o sea, todavía es salud, solo que no es física, sino es mental. Pero yo creo que el paso más difícil para muchas personas es poder admitir que necesitamos ayuda y que no podemos Ujú. hacer todo solos. Es súper difícil. Y es súper valioso poder invertir en tu salud mental porque lo vas a tener toda tu vida. Sí, no, me encanta todo lo que dijiste. Primer punto, qué bendición que hayas tenido ese apoyo de tu familia, porque creo que eso desde chiquita te forma una opinión muy positiva en relación a terapia y te hace más likely a pedir ayuda cuando lo necesitas, que con varias personas que he hablado, como vos decís, o sea, es difícil aceptar Ujú. que te cuesta algo o que estás teniendo un problema que en ese momento no sabes cómo gestionar, que estás teniendo emociones que no sabes cómo gestionar y el tener ese apoyo de tus caregivers, o sea, de las personas que son más importantes en tu vida, claro que influencian la manera en que vas a pensar sobre esto. Yo estoy muchísimo más que de acuerdo que si existe la psicología y la psiquiatría como una parte de la medicina, es porque we have to seek the help when we need it. Y otra cosa es que también es difícil aceptar, creo yo, en nuestra cultura que necesitas ayuda por la manera en que crecemos, Sí, eh, por la manera en que nos inculcan que la familia es la familia y los problemas de la familia, pues para mucha gente, no para sí, todo el mundo, pero sí, se sí, oye sí. mucho el la familia es la familia, no importa, tenés que ser unida con tu familia a pesar de que te traten mal, a pesar de X, Y, Z. Y es difícil romper con eso porque obviamente somos una cultura, un collectivist culture en donde we seek to be together with our family y es difícil cuando uno tiene que aceptarse a sí mismo. Hay ciertas personas que se supone que tienen que ser super close a mí o que yo tengo que ser super close a ellos, pero que cada vez que I'm around them I either feel uncomfortable o me dicen cosas que no me gustan
o XYZ, ya sabes, entonces Claro. eso creo que juega un rol súper grande, especialmente en la cultura latina, y me atrevería a decir que en las otras collectivist cultures, de que la gente trata de no, o sea, no trata, sino que no quiere seek therapy porque te meten esta idea de family has to stick together, los problemas de la familia se resuelven en la casa, o vos sos fuerte y podés con todo, y nada de eso le quita lo otro, ya sabes. You can have a strong bond with your family, pero eso no significa que it doesn't take work. O, por ejemplo, o sea, yo siempre pienso, si hay alguien que te trata mal y que se supone que es tu amigo, uno se aleja. Why isn't it the same thing for everyone else in your life? No sé, y tal vez yo tengo un very harsh stance on that y no sé qué pensar sobre eso. Yo creo que el poder seek therapy for like family issues is something that it's not easy porque, como tú dices, muchísimas personas crecemos pensando que todo lo que pasa a puertas cerradas tiene que quedarse a puertas cerradas y eso hace muy difícil que estemos abiertos a ir a contarle nuestros problemas a otras personas. Y creo que en vez de verlo así, como hay que verlo es, si tú estás dispuesto a ir a terapia para poder arreglar tu relación con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, con quien sea, eso quiere decir que te importa tanto tu relación con ellos que estás willing a poner todo ese trabajo en esa relación. Y siento que muchas personas no tienen esa perspectiva y no se dan cuenta que uno no va a terapia, ese es mi segundo punto, uno no va a terapia solo a botar todos los problemas y a vomitar palabras. Es, uno sí va a desahogarse, pero dos, uno va a un psicólogo para que te pueda, no para que te resuelva la vida, porque ese no es el trabajo del psicólogo o terapista, no es decirte, haz esto, no hagas esto. Es decirte qué mecanismos puedes usar y cómo puedes lidiar con ciertas situaciones, con diferentes tools que te pueden dar. Entonces te ayuda tal vez a tomar una perspectiva diferente, como dice Masi, a ser un poquito más imparcial y poderte sacar de la situación y decir, a ver, Dani, veamos la situación. Yo tenía una psicóloga que tenía una pizarra y me encantaba porque ponía todo, a ver, ese problema que tú ves así súper grande, escribámoslo en la pizarra. Y eso me ayudaba a mí a ver las cosas de otra manera y poder yo misma crear soluciones a mis problemas. Y, y me dio muchísimas herramientas para hasta el día, y esto te estoy diciendo que esta psicóloga fui cuando tenía 18 años, me dio muchísimas herramientas que todavía uso hasta el día de hoy. Entonces yo Wow. creo que esas dos cosas son súper importantes y la gente no se da cuenta cuando se lo escucha, voy al psicólogo. ¿Sabes? Otra cosa, cuando vos dijiste como uno tiene que trabajar en su salud mental, como trabajaría si te duele el estómago, por ejemplo. Y eso me hace pensar, Ujú. mucha gente te dice, hay que leer para que seas más inteligente o tenés que, por ejemplo, cuando estás aprendiendo a multiplicar, te dicen repetir, repetir, repetir las tablas de multiplicar hasta que te las memorices y como que sepas cómo Sí. hacerlo. Cuando estás aprendiendo a sumar o el abecedario, o sea, siempre es Ujú. leer, practicar, para que puedas Pon el develop, trabajo. ajá, para que you can develop tu inteligencia. Pero nadie habla sobre la inteligencia emocional, que feeds into tu inteligencia, ¿cómo se podría decir? Racional. No sé si ese es el, el La término. inteligencia que pensamos en, que es un poquito más convencional y más fácil de ver, tipo lógica y numérica. Tu IQ. Y creo que en los últimos años se ha hecho mucho más grande esta conversación sobre mental health y emotional intelligence y emotional maturity. Y para mí es, o sea, un punto súper importante que hacer es, si cuando estás tratando de develop tu inteligencia, tu IQ, you have to put in the work, como vos dijiste, and repeat and repeat and repeat and repeat, y como hablarlo con gente, o sea, uno no aprende solo, y uno no develop su inteligencia solo, uno no puede develop su inteligencia emocional solo. Entonces ahí es cuando you have to rely en la gente que está alrededor tuyo para ciertos consejos, pero la persona en la que tenés que rely más es en vos misma y la única manera de poder crecer y develop eso es
putting in the work, el looking inside yourself, decir, yo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para contribuir a X y Y situación? ¿Qué es lo que me haría sentir mejor a mí? Y yo creo que en muchas ocasiones yo me he sentido o me han hecho sentir diferentes personas en mi vida, amigos más que todo. Ah, sos súper egoísta o sos súper selfish. O sea, me han dicho eso. Y yo les digo, no, parémosla acá. No es que yo sea selfish, es que yo he puesto tanto trabajo en tratar de conocerme a mí, que yo sé mis límites y que yo sé las cosas que a mí me gustan en una relación de amistad, que no me gustan en una relación de amistad. Ah, y eso no viene de que porque yo vine con esto de nacimiento, no. Ha sido llorada, journaling, pensar verdaderamente como que qué rol estoy jugando yo en esta situación, qué es lo que yo estoy haciendo para contribuir a que me sienta así, ya sabes, it's asking yourself really hard questions y reframing, eso es algo que a mí me encanta de terapia, algo que me ha Sí. dado, reframing, es como que tenés una venda en los ojos y te la quitaron y uno dijo, ¿qué se puede pensar sobre ese tema de esta manera? Como que increíble. Sí, te ayuda a desligarte un poco de los biases que tenemos, ya sea por inclusive dónde estudiamos, dónde nacimos, con quiénes nos rodeamos. Y, y sí, como tú dices, muchas veces hemos tenido conversaciones con amigos y nos dicen, qué increíble ese consejo que me has dado. Y yo, ¿sabes qué? No viene de mí, viene de terapia. Es Exacto. como, wow, qué claro que tienes las cosas. Y en verdad, no significa que tengo todo figured out y que todos los días son bonitos. Simplemente que te estoy compartiendo un poco de los mecanismos que yo uso para lidiar con mis problemas. Y no es que estoy descubriendo el agua caliente, es que lo he aprendido a través de los años porque he puesto el trabajo en aprender esos mecanismos para poderlos aplicar cuando vienen problemas diferentes. Y no es que uno va a terapia para resolver un problema puntual. No es que, ok, ahorita terminé como impelado y no sé cómo lidiar con esto y quiero resolverlo. No es que es para resolverte esa singular thing, pero te da mecanismos para que cuando pasen cosas similares o que te hagan sentir sentimientos de angustia o de tristeza o de heartbreak similares, you know already how to deal with them. Y son aplicables para muchísimas situaciones. Entonces yo sí creo que es súper valuable y siento que también, regresando al otro tema de cómo llegamos a terapia, mis papás vieron creo que vieron muchos ejemplos de relaciones de diferentes tipos, de amigos, de familia, de esposos, de lo que sea, que pudieron haber sido salvados, y ojo, son abogados, entonces lidian con diferentes tipos de personas, con diferentes tipos de casos y yo supongo que ven a personas que ellos ven y dicen, chuta, si irían a un psicólogo todo se resolvería, o por qué no tienen más inteligencia emocional, o no quisiera hacerlos entender, o que utilicen estas herramientas para poder reframe all their situation. Y ellos saben lo importante que es ir a terapia y quisieron que nosotros aprendamos esos tools también. Entonces, eso se los agradezco un montón porque decidieron no quedarse en veo el ejemplo de todas esas relaciones fallidas que han habido a mi alrededor y maybe that's how life is. Uno es fuerte y si no funcionan las relaciones con tal persona, con tal persona, con tal familiar, con cualquier cosa, no importa. Pero ellos dijeron, no, there is a right way to do it y, y my kids should have those tools. Ojo, eso no significa que todos los hijos reciben a los psicólogos con open arms. Hay muchas amigas que he tenido que sus papás los han querido llevar a psicólogos o incluso familiares míos que la respuesta es no. El psicólogo es para el loco, es el psicólogo. Y Sí, sí, lo he te lo oído. juro, te lo juro. Yo para qué ver el psicólogo si yo estoy bien, yo no soy loca. Ujú. Entonces, Yo no tengo problemas, ¿para qué voy a ir? exacto, yo no tengo problemas, para qué voy a ir? Entonces, sí, vino bastante de mis papás, pero, pero también creo que tiene bastante que ver con los hijos de estar abiertos a aceptar ayuda. Y antes de que sigamos al siguiente tema, sí creo que hay que mencionar que gracias a Dios teníamos los recursos en los momentos que los hemos necesitado, Sí, eh, porque ir a terapia no es gratis. No es gratis, cuesta un montón sí. y si puedes, más que recomendado que lo hagas, apenas puedas y puedas invertir esa plata en ti, es una inversión, yo no lo veo como un gasto.
Y ahora que estamos un poco más grandes y ya pagamos nuestras cosas, cuando hemos tenido, yo me acuerdo en la universidad que digo que venía incluido Sí, se con venía lo que incluido. pagamos para ir a la... Sí, o sea, no tenemos que pagar extra para ir. O con el seguro que nos hacía agarrar la universidad. Yo sí le decía bastante a mis amigas, aprovecha que no lo tienes que pagar ahorita y que tienes la posibilidad y el privilegio de tenerlo, entre comillas, gratis. Anda y agarra todos esos mecanismos que te van a servir para el futuro y te están preparando mientras estás en formación a ser adulto Claro. y aprovecha esas cosas. Entonces, yo sí creo que viene con bastante privilegio y cuando tienes la oportunidad de hacerlo, lo recomiendo 100%. Sin duda alguna. Algo que me gustaría aclarar es cuando dijiste, uno no va a terapia solo para lidiar con una cosa como un heartbreak. Me gustaría hacer como que un apéndice y decir, eh, puede ser que es la razón que te lleve y te ayude a lidiar una Ujú, situación difícil, pero una vez que empezás a dive deep into that, una relación, una situación, algo que te hizo sentir mal, un evento traumático, lo que sea, te vas dando cuenta que todo está conectado. Y como yo dije, te va abriendo los ojos, te va abriendo los ojos. Y yo creo que puedes ir y digamos que acabas de cortar con tu novio, puedes ir y te va a ayudar y lo va a poder sobrellevar más. Pero I would challenge people that are listening que y si tienen ese privilegio de poder accesarlo, go beyond that. At least try it. Mi biggest thing is give it a try. Ok, puede ser que no te gustó, puede exacto. ser que no le estás viendo el value, pero, Dani, you're gonna call me on my BS if I'm lying, pero yo siempre digo, you cannot complain if you didn't try. You Yeah, can't. that's true. Sí, Entonces, creo que esto aplica a esto también. You have to give it a fair shot. No simplemente puedes decir, ay, fui, corté con mi novio y me ayudó y ya. Pero en verdad eso no sirve. No, no trataste lo suficiente. Una vez que hayas tratado lo suficiente y decís, no quiero seguir, está bien. Pero eso nos lleva a el otro tema en donde puede ser que estás tratando y que you're showing up and you're putting in the work, pero simplemente no sentís este click con la persona. ¿Te ha sí, pasado? sí me ha pasado, me estás haciendo acuerdo específicamente a una psicóloga que tuve, pero antes de saltar ese tema, algo que quiero emocionar, algo que quiero mencionar es que es súper importante lo que dijiste y conozco muchas personas que me han dicho, therapy is not my thing, como que it's not for me. ¿Lo has intentado? Y hay mucha gente que me dice, sí, intenté, fui a una cita. Y yo, ok, y me dijeron, sí, no me gustó. Pero como tú dices, no haces clic con todo el mundo y la cosa es seguir intentando y darle un fair shot. Un fair shot, en mi opinión, no es ir una vez y decir, bueno, ya hablé y no me sentí bien, porque no es que es una varita mágica y te vas a sentir increíble después de eso y vas a tener la vida resuelta. No está ahí para eso la terapia. Y tienes que tener paciencia, tienes que ir con open arms. Creo que si es que, y en an open mind, porque si es que tú vas obligada al psicólogo, no te va a servir. Si es que No. vas porque alguien te convenció de ir, tampoco te va a servir. Si es que vas por compromiso, tampoco te va a servir. Si es que vas porque tu pareja te está diciendo que si no vas, van a They're gonna terminar break up with contigo. you. Exacto, no te va a servir. Eso es algo que tiene que nacer de ti. Tú tienes que estar willing a ir verdaderamente a terapia y darle una oportunidad. Y sí, se conecta al tema en el que estábamos yendo, que es, ¿qué pasa when you don't click with the therapist? Hay tantos tipos de terapistas, de psicólogos, de counselors, de lo que quieras, y no todos es para todo el mundo. No todos los doctores a los que vas de la salud física tampoco son para todo el mundo. Sí. Yo he tenido que cambiar de doctores porque ese no me gustó la manera en que me trató o no, este no me gustó el enfoque que le dio, no conecté mucho con este doctor y vas probando y vas conociendo diferentes doctores hasta que encuentras tus doctores de confianza. Y una vez que haces clic con tu psicólogo, ya, chévere, estás encaminado. Pero hay muchas veces que cuesta eso. Y sé que a ti te pasó en la universidad, estabas mencionándolo. Sí. A mí me pasó cuando estaba en mi época de la edad del burro. Yo me acuerdo de ir a una psicóloga que era una señora mayor Ujú. que no conectaba para nada conmigo y yo sentía que iba a las citas a sentarme en el mueble y ella me decía, ¿y qué más? ¿Y qué más? Dios mío. ¿Y qué más? Y algo que a mí me chocaba bastante era que cuando yo iba a mis psicólogos en Guayaquil, Ajá. no ten-
yo siempre he sido un poquito más liberal de la gente que me rodea versus una persona que es mayor, te estoy diciendo mayor de 60 años, Ujú. y tal vez no usa mucho social media y es súper, súper religioso y tiene un poquito la visión un poco más cerrada y está lidiando con una niña que está planeando irse a estudiar a otro país y que su hermana estudia en otro país y es súper liberal también y es difícil, no conectamos en muchas cosas. Entonces, muchas cosas que yo le decía, yo me sentía juzgada. Oh, Entonces, yo no. en ese momento hacía todas mis citas con mi mamá todavía y le dije, ma, no, no funciona, quiero otra. Y mi mamá me dijo, chill, perfecto, vamos a otra psicóloga. Bueno, yo encontré a mi otra psicóloga, la Pizarra, que la amo, pero, y que no seguí con ella después, pero sí, no siempre haces clic y eso es algo que yo siempre que le aconsejo a alguien que vaya a therapy, les digo, there's a chance that you might not connect and you need to be willing to give it another chance porque no es terapia lo que no te sirve, simplemente no conectarse con esa persona porque no todo es para todo el mundo. ¿Cómo fue tu experiencia porque esa no fue mi primera experiencia con un psicólogo. Esa ya era tal vez mi segundo o tercer psicólogo en mi vida, pero el tuyo, tú no conectaste con la primera persona as soon as you No, went for the first time to therapy. no, pero es que imagínate, ok, Maciel, freshman year, creo que tenía 17, no, yo tenía 18 en ese punto. 18, entra al consultorio y solo ve, o sea, la típica película donde hay un sillón, súper sobrio el cuarto, tipo gris, azul, y hay un señor sentado en el sofá y yo me siento across from him y el mae como, hi, y yo, o sea, amigo, ¿cómo vamos a hacer esto funcionar? Y aparte todo en inglés. Y a veces como que se me iban las palabras y no sabía cómo expresar, porque sentimientos a veces hay cosas tan específicas que uno quiere decir, me siento X, me siento Y. Sí. Te vas a reír con esto, pero la primera vez que yo le dije a la Dani la palabra encachimbada, Dani se A empezó a mí me dio, reír. a mí me dio risa porque eso es una palabra súper chistosa para mí. Yo le decía dije, uno, se está inventando una palabra y dos, se está inventando algo súper chistoso porque no tengo ni idea qué le pasa y yo me acuerdo que fue una situación que yo le veía súper estresada y yo, bueno, someone delay deals with stress by laughing, which is Yeah, true, which I pero en ese do. momento ella estaba bien brava y valga la redundancia, encachimbada. Ahora ya Sí. sé que cuando me dice esa palabra, I shouldn't laugh. Ya. Entonces, si sos Nica lo vas a entender, o sea, y hay un señor sentado en el sofá y yo me siento across from him y el mae como, hi, y yo, o sea, amigo, ¿cómo vamos a hacer esto funcionar? Y aparte todo en inglés y a veces como que se me iban las palabras y no sabía cómo expresar, porque sentimientos a veces hay cosas tan específicas que uno quiere decir, me siento X, me siento Y. Sí. Te vas a reír con esto, pero la primera vez que yo le dije a la Dani la palabra encachimbada, Dani se A empezó a mí me dio, reír. a mí me dio risa porque eso es una palabra súper chistosa para mí. Yo le decía dije, uno, se está inventando una palabra y dos, se está inventando algo súper chistoso porque no tengo ni idea qué le pasa y yo me acuerdo que fue una situación que yo le veía súper estresada y yo, bueno, someone delay deals with stress by laughing, which is Yeah, true, which I pero en ese do. momento ella estaba bien brava y valga la redundancia, encachimbada. Ahora ya Sí, sé que cuando me dice esa palabra, I shouldn't laugh. ya. Entonces, si sos Nica lo vas a entender, o sea, si yo te digo I'm mad, no. I'm pissed. Ya me han dicho que esa palabra no la debería decir, pero whatever, todavía lo voy a decir, cosas que no me importan. Hay una diferencia entre decirte I'm upset, I'm mad, I'm angry, a decirte estoy encachimbada. Y vos te imaginas yo tratando de decirle eso al pobre hombre, el madre me iba a ver como que soy una loca. Y ese es un ejemplo como que muy específico, pero siento que it's so relatable, como que cuando estás tratando de tener terapia en un idioma que no es el tuyo, es complicado, es bien complicado, porque no solo tenés que explicarles cómo te estás Es súper sintiendo, difícil, sí. también tenés que explicarle cuál es el contexto en el que creciste, porque mucha gente es como, so did you go to school on horses? Y uno es como, ok, no estás entendiendo where I come from, como que no entendés nada de mi background. Entonces es como empezar Sí, literalmente, 100%. como enseñarle a un niño a contar.
como Nicaragua is located in Central America. Do you know Costa Rica? So it's the north. Which, if Y you're te van a willing decir, to, y te van a decir, "Is there a Central America? oh my I God, thought I there don't was want to get only into North that and because South." esto sí me va a hacer encachar. Okey, okey, sigue. Esa es una historia para otro episodio que en verdad it's pretty funny. Y y es una historia de la vida real, en verdad, que nos dijeron eso. Sí, pero bueno. Me estabas diciendo, que le estabas dando todo el background de decirte Nicaragua está en tal Ah, lugar. sí, sí, sí. Which I don't mind giving the background if you're a person that wants to learn. Como que me encanta, como que la gente esté genuinely interesada. Pero es complicado cuando solo tenés que explicar a alguien que vos solo querés llegar y abrir tu corazón o rant o pedir ayuda. Es como, ay Dios, le tengo que dar un geography lesson ahorita, es en serio. Sí. Y no solo eso, bastante de nuestros issues venían porque teníamos either like culture shocks o cuando estábamos lidiando con situaciones de la visa y teníamos que explicar y entrar a todo details de por qué la visa es como es y no sé qué, and you feel like you're wasting time porque este es en el momento donde tú estás súper saturada y quieres tener a alguien con quien hablar, pero es súper difícil cuando no conectas y la mayoría del tiempo sientes que estás stuck porque no puedes pasar esa barrera de understanding. Sí, entonces esa fue mi primera experiencia, fue complicado. Después traté con alguien más igual. En verdad, en ese punto como que me sirvió para simplemente llegar y hablar sobre mis emociones. Y ese año tuve tres diferentes. Con la última duré como 4 meses, que sí sentía que me entendía un poco más porque era second generation latina, pero igual habían bastantes cosas que no me entendía y después de eso eh, decidí tratar a una que era full en español y me gustó, pero lo ¿En interesante la de universidad o fuera de no, la universidad? o sea, en Nicaragua yo la veía por Zoom, que fue súper interesante Ah, porque okey. estuvimos un montón de tiempo em, y nunca la conocí en persona, que es un poquito raro, pero, pero sí. Y ahora estoy con alguien que también habla español y es en Zoom, nunca la he conocido en persona. Pero entre medio de estas dos, yo no sabía a quién cambiarme. Fui a dos citas, ¿verdad? A una le di una Ujú. cita de prueba y literalmente de entrada fue como, we don't click, I don't like this, and I was just like, sorry, Yeah, pero no voy a yeah. seguir. Y la maera es buena, pero no me funciona a mí. Porque es de esas personas que es como positive thinking and like positive vibes. Yo no necesito eso. Yo necesito tough love, que me digas las cosas straight up y que me preguntes hard questions. No solo que seas como things will get better. Hay gente que le sirve Claro. eso, a mí no me sirve. Uno de lo que yo le recomiendo a mis amigos que me preguntan, ahora hay más recursos y se ha hecho un poco más accessible, therapy, which I think it's awesome, y hay recursos como esta página que se llama BetterHelp. No estoy segura si tienen planes de al mes que pagas cierta cantidad de plata y, bueno, tienes ciertas citas y ahí tienes, creo que pues you can text your Sí. therapist, o puedes pagar por cita, pero lo chévere de esto, el concepto, es que if you don't click with someone, you don't have to go through the process of telling them y pasar por eso que a veces, a ver, yo soy un tipo de persona que odia confrontation, entonces yo si me veo a mí haciendo algo que no debería, como staying with that therapist porque me da pena decirle que no y obligándome, cosa que no está bien. And I know y soy consciente. Entonces, estos lugares lo que tienen, Self-awareness. exacto, self-awareness, emotional intelligence. Hay estos lugares que no questions asked, puedes decir, we didn't connect, I want another one, y te asignan otra persona. Entonces te hacen también llenar un cuestionario y tú puedes decir, quiero que hable español, o que prefiero que sea background latino, prefiero que sea hombre o mujer, o que trate temas LGBTQ, diferentes cosas. Entonces tratan de Interesante. conectar, porque yo creo que they figure it out, que uno de los problemas más grandes es que people give up on therapy because they don't connect with the therapist. Entonces, when you facilitate that y haces esa parte un poco más fácil, tienes a más gente que está willing a give it a chance. Entonces, eso es uno de los resources que a mí me gustan un montón. Está súper cool. ¿Y solo funciona en Estados Unidos? No estoy, la verdad es que no estoy segura.
Yo eso lo he visto ads y sé de gente que lo usa en Estados Unidos, pero es 100% online. Entonces, Ya. no sé si es que solo tienes que tener un método de poder pagar online, pero sería bien interesante para ver si es que se puede. I think as long as you can pay, debería funcionar. Bueno, es una buena opción para considerar. Yeah. Yo diría que una, que no es necesariamente terapia, pero que it's a very popular resource y yo lo he usado a veces, es para meditar. Calm. Sí, sí lo tengo. Yo tengo uno que se llama Insight Timer, que me gusta un poquito más. Pero Calm is a big one. There's also Headspace. Ah, sí, también he usado Headspace, es buena. O sea, estos tipos de resources son súper buenos porque para mí es importante al menos mencionar ciertas cosas que la gente, si no tiene el dinero ahorita para poder invertirlo, diga como, bueno, en este punto casi todo el mundo tiene un smartphone, entonces, ok, I can download an app y mínimo trabajo en, ok, me concentro en mi cuerpo, respiro, inhalo, exhalo, que son Claro. cosas que uno dice, qué básico, pero en verdad uno no lo Y, piensa hasta que no está aware de sus emociones. y sabes que yo me acuerdo que en college mi psicóloga me decía, pero medita. Y yo, ¿cómo que medita? Yo no sé meditar. ¿Qué hago? O sea, no sé. Y te juro que yo me acostaba en mi cama y decía, ahora voy a meditar. Y solo pensaba, y yo tengo full pensamientos, o sea, yo pienso full todo el Ujú. tiempo, entonces mi cabeza no se calla. Entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. Y ahí fue que descubrí Insight Timer, que me gusta bastante porque puedes escoger, bueno, creo que en todas, en verdad, puedes escoger el length de lo que quieres. Y hay diferentes tipos. Hay guided meditations, que es alguien hablándote y diciéndote qué hacer, que eso es lo que yo necesito para escuchar a otra persona y no a mí misma. Hay Claro. body scans, que es yendo por cada parte de tu cuerpo, relajando puntos específicos. Hay otros que son bedtime stories, si es que quieres que alguien te hable para que te quedes dormido. Hay Qué cute. meditation, sí, hay meditation music. Es más, en Calm, si no me equivoco, hay bedtime stories que te los lee Harry Styles. Just so you know. Ujú. Y hay, yo qué sé, música para dormir, hay sonidos de la naturaleza, if you want. So, hay muchísimos recursos y si es que no tienes o tal vez no encuentras en español, hay en YouTube también hay bastantes, esos mi psicóloga me Sí, los ha mandado, hay bastantes meditaciones guiadas o ejercicios de relajación que están disponibles gratis en YouTube. Entonces, esas cosas son súper buenas y la verdad yo amo que estén disponibles para todo el mundo. me parece que es súper importante. Algo que me gustaría hablar es lo difícil que puede ser starting over. O sea, porque está, ok, tienes una, any gender, therapist, counselor, y te das cuenta, no me está funcionando y no estamos haciendo clic. I have to break up with my therapist. Yeah, that's a thing, breaking up with your therapist. Y después que lo hiciste, es como, ok, tengo que buscar a alguien más and I have to start over. Y es bien complicado porque cuando yo fui por primera vez a therapy, estaban pasando situaciones bien complicadas en Nicaragua. Ujú. Y para mí era bien frustrante, como te decía, que mi therapist no entendiera el contexto porque no podía explicar todo en una sesión y aunque lo explicara, tenían más preguntas que respuestas. Entonces, cuando ya tenés una relación establecida o sentís que le has invertido tiempo, puede ser muy frustrante decir, puchica, todo ese tiempo fue perdido, ahora tengo que start over from zero y perdí todo eso. Sientes que son pasos hacia atrás. Exacto. Y siento Ujú, que eso es sí, bien importante de acknowledge, porque pasa. pasa totalmente y especialmente cuando te ha costado tanto engancharte con una persona y también tienen, bueno, tienen todo tu perfil y saben todo lo que has ido trabajando y por todo lo que ha estado pasando y a veces, muchas veces cuando cambias de psicólogo o de terapista, sientes que tienes que volver a revivir ciertas partes de tu vida que ya tu psicólogo sabía y que si no las quieres hablar hoy día no las hablas y vuelven a Sí. salir a la luz y requiere bastante emoción. Entonces sí hay ese desgaste emocional de por medio. Entonces esa sí es una parte dura y es una verdad de terapia. Y si estás dispuesto a give it a try y seguir, y porque si pones las cosas en una balanza y ves que el lado positivo es mayor, then I would say it's totally worth it, pero
es importante decir que it's hard. And it's triggering at times. Exactly. Yeah. Ahora para la última sección del podcast, como es de costumbre en Spanglish sin filtros, we have a little activity again. Masi y yo vamos a hablar de 2 o 3 lessons o tips o important things que hemos aprendido a través de nuestros años en therapy. Y we want to share those with you. Do you want to start? Sí, la primera que se me vino a la cabeza cuando estaba pensando en what's a really, really big lesson I've learned. Y fue en verdad uno de esos primeros 3 therapists que tuve que, vean, o sea, hasta de ellos uno aprende algo, aunque you don't click in the long term. Me dijeron, si no tenés un therapist, tenés que pensar en quién en tu vida está usando como tu therapist. Porque como seres humanos, nosotros somos social beings y necesitamos sentir el apoyo de las personas a nuestro alrededor. We seek out that help. Y la gente piensa que porque no están en therapy, they don't have a therapist. Pero esa persona me dijo como que there is for sure someone o varias personas en tu vida que ahorita están jugando ese rol y tenés que ser muy intencional sobre qué cargas le estás poniendo a las personas. Obviamente, la gente también tiene la responsabilidad de decirte, I can't handle this o lo que sea, pero vos también tenés que look inside and see who you're dumping all of that into because you are. Y eso fue bien fuerte para mí porque fue como, I am doing that, como I am using people in my life as my therapist and that is hurting my relationship with them. Y aunque Exacto, fue, eso afecta full tu relación. y aunque fue duro de oír, yo dije, now that I know this, no puedo seguir actuando de la misma manera que estaba actuando antes. Y ahora eres más consciente también. Y algo que hemos comenzado a hacer desde que las dos vamos a therapy o desde que ya hemos hablado más de esos temas con nuestros amigos es antes de... Porque, a ver, eso no quiere decir que your friends are not going to be there for you, pero tienes que Obvio. acordarte que they are not your therapist. Entonces tienes que tener esa diferencia súper clara entre mis amigos no son mis psicólogos, son mis amigos. Y una de las cosas que me gusta que hacemos bastante es check in with each other y decir, a ver, avísame si es que this is too much ahorita, o tipo, estás en un punto ahorita donde puedo quejarme o like dump a lot of things on you, como just check in with your friends, porque yes, you're gonna be there, pero a veces están tomando un rol mayor del que deberían y es una carga emocional bastante pesada. Claro. Para mí, uno de los big things que I've learned from therapy is boundaries. Es algo con lo que he sufrido bastante, poner límites con las personas. Creo que a lo que crecí, yo en mi cabeza tenía cierto rol que fulfill y era Dani que siempre ayuda a los demás, Dani que es súper paciente, Dani que no se pelea con nadie. Y así era conocida en mi grupo de amigas, entonces yo no estaba mirando hacia adentro y decir qué es lo que yo necesito en ese momento. Qué fuerte. Y poner esos límites requiere cambiar algo que para mí es cambiar un poco mi personalidad, pero porque es algo necesario y sano para mí. Y al principio me costó tanto y todavía me cuesta un montón poder decir, sabes que esto es lo que necesito, poder comunicar esos límites con las personas y put them out there regardless of what happens. Y no solo ponerlos, sino una vez que están puestos, no regresar y decir qué mala que fui. Y second guess yourself. Entonces, una cosa que lo que nos está diciendo una amiga el otro día más y a mí es que una de las cosas más saludables que uno puede hacer en sus relaciones, cualquier tipo de relación, es poner límites. Y nuestro primer instinto es decir, chuta, qué mala, qué pena, estoy siendo súper duro, estoy siendo súper fuerte, estoy siendo súper mean, pero en verdad estás nada más comunicando qué es lo que necesitas para que esa relación sea saludable. Y es algo en que en relaciones amorosas o en amistades o en familia me ha costado mucho tener porque estoy acostumbrada a just saying yes to everything and like always being there. Y me olvido de poder mirar hacia adentro y decir verdaderamente qué es lo que quiero ahorita, qué es lo que necesito ahorita.
Y algo súper importante de los límites que I would add es que siempre son para protegerte a vos, no son para hacerle daño a alguien Exacto, más. Y exacto. una, como que una pregunta que no tenés que responder, es simplemente food for thought. Pensar en who's benefiting or who has benefited from me not setting boundaries. Exacto, Porque nunca has exactamente. sido vos. Sí, yo me acuerdo que algo que cada vez que algo no salía bien y terminaba lastimada, mi mamá me decía: "Dani, pero es que eres demasiado buena". Y mi psicóloga me dice: "Sí, eres súper buena y eso no tiene nada de malo. El problema viene cuando no ponemos los límites y la gente se aprovecha de tu falta de límites porque saben que no los vas a tener". Love it. Yo te voy a dar mi segundo y último, porque Okey. creo que tengo tantos y hay tantas cosas sobre este tema que pudiéramos hablar que podemos pasar literalmente una semana hablando, pero I wanna leave my lesson side con Ujú. esto. Lo que yo diría que el segundo lesson más grande que yo he aprendido a través de therapy, y lo aprendí en verdad este año, fue: no existen decisiones buenas o malas. A ver, eso no aplica a si sos una persona que le está queriendo hacer mal a la gente. Ya sabes que sos violento, etcétera, Claro, etcétera. Pero yo estoy hablando como una persona que solo está viviendo su vida. Una psicóloga me dijo, no existen decisiones buenas o malas. Existen consecuencias attached a tus decisiones, que cuando vos estés okey, tomando una decisión, vos tenés que estar preparada a lidiar con el outcome y el efecto que va a tener en vos y en tu vida. Por ejemplo, a ver, un ejemplo chistoso. Cuando estás decidiendo entre me como una manzana o me como un chocolate, intrinsically, there's not a right or wrong answer. Pero si te comes la manzana, tienes que estar preparada para deal. No es una consecuencia, pero tienes que estar preparada para deal con un resultado de que tal vez eso no te va a satisfy el sweet craving que tenés en ese momento, porque querías algo claro, diferente. Pero por el otro lado, si te comes un chocolate, that's not intrinsically bad. It just means que puede ser que por la hora que, que te lo estás comiendo te puede dar dolor de estómago. Entonces, cuando exacto, uno está tomando las decisiones, tiene que decir, ok, check in with myself, quitarte los prejuicios de que hay cosas buenas y malas. Y ha sido bien fuerte para mí empezar a pensar en, hay decisiones y hay consecuencias. And I have to learn how to deal with them. sí, y creo que el ponerle este calificativo de bueno o malo a tus decisiones hace que muchas veces estemos inhibidos y no podamos tomar decisiones. Y hace que cuando pasen las consecuencias no tomemos responsabilidad, sino que digamos, ah, es culpa de que tomé esta decisión porque fue una mala decisión. Cuando en verdad lo que hay que concentrarnos es en how do I deal with the consequences and how do I take responsibility. Em, yo tengo dos cosas más. Una se relaciona bastante con lo de los límites, que es no puedes controlar lo que los otros piensan o hacen. Ujú. Y viene bastante conectado con lo de los límites, porque cuando uno pone límites, lo que me pasa a mí es que pienso qué está pensando el otro. Y eso es algo que yo no puedo controlar. Y la tercera cosa, tercera y última cosa, es que algo que es importante recordar y que mi psicóloga me ha enseñado bastante es que tu pasado no define tu presente. Decisiones que tomas en el pasado no quiere decir que van a ser las mismas decisiones que vas a tomar ahorita. Cosas que te pasaron en el pasado no definen quién eres hoy. Si es que tus papás actuaron contigo de cierta manera, eso no quiere decir que tú tienes y vas a actuar de la misma manera con tus hijos en el futuro. Ujú. Si es que te fue mal con amistades o en relaciones en el pasado, eso no quiere decir que vas a repetir el mismo patrón, porque los patrones se rompen y a medida que tú vas trabajando en ti, logras definir tú mismo tu presente y definir, por ende, tu futuro también. Uno siempre puede tomar control de su vida y cambiar esa narrativa. Me encanta, super beautifully said, y me acuerda un quote que he visto bastante en social media últimamente que dice, you did your best with the knowledge and the tools that you had at that time.
Y relacionado a eso es be kind to yourself, porque Ujú, hiciste lo mejor que pudiste con la exacto. información y con los mecanismos que tenías en ese momento. And it's a lesson that I love, de mírate con kind eyes y entiende el contexto de ese momento and be proud of how you handle things, porque el For pasado no sure. lo puedes cambiar y again, lo único que puedes controlar es how you see that right now. Me encantó este podcast. Y si es que quieren que sigamos hablando de estos temas o you have specific questions for us o de algo que mencionamos tal vez en el podcast y quieren que vayamos un poquito más deep, porque obviamente estamos giving you things like at a surface level. Si es Claro. que quieren que hablemos más de algún tema específico, just let us know. You know our social medias. Estamos como at Spanglish sin filtros en TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Everywhere. Hasta en la sopa. So thank you guys for tuning in. I hope you really Yes. like this episode. Ha sido uno de mis favoritos para record hasta ahorita. So I'm Yeah. really excited for you guys to give us your feedback on it. Thank you so much for listening and for your time. And we'll see you next week. Besos! Bye. Besos.